que para la mayoría de nosotros, nuestro ADN no determina si vamos a tener Alzheimer o no. ¿Que nos pone en riesgo? Sí. Que no es ni blanco y negro y que tampoco va a determinar si vamos a desarrollar la enfermedad o no. Toda la absorción de nueva información va a hacer que nuestro cerebro se mantenga activo. Se cree que un cerebro activo crea rutas alternativas para compensar el daño que se hace en el Alzheimer, retrasando o incluso evitando por completo los síntomas. 1 de cada 3 de nosotros va a ser diagnosticado con Alzheimer a sus 85 años si no hace esto. ¿Cuánto de nosotros no olvidamos en dónde pusimos las llaves? O una cita que programamos con 2 meses de anticipación con un doctor súper importante, pero simplemente se nos olvida porque no lo anotamos. Todos, no se preocupen, este tipo de fallos de memoria son completamente normales. Sobre todo, son muchísimo más propensos si estamos acostumbrados a hacer multitasking. Es obvio que si hacemos 2 cosas al mismo tiempo, como hablar por teléfono y cocinar, o ver Instagram mientras nos dirigimos a la cocina, se nos va a haber olvidado para qué fregados fuimos a la cocina en primer instancia. Sin embargo, el tipo de fallos de memoria a los que me voy a referir el día de hoy son un poquito críticos y preocupantes, como el hecho de olvidar en dónde pusiste las llaves y encontrarlas en el refrigerador. Y no solo encontrarlas en el refrigerador, sino ni siquiera saber para qué servían las llaves o qué hacer con esas llaves. El envejecer es inevitable. Y poco a poco nuestro cerebro va a ir deteriorándose porque se acumulan sustancias tóxicas que se enredan dentro de nuestras conexiones neuronales, que es lo que provoca que poco a poco vayamos olvidando lo que alguna vez fuimos. Sin embargo, el día de hoy vamos a establecer un protocolo de cómo envejecer con elegancia. Este episodio nos concierne a todos, no importa si tienes 15 años, 30 o estás entrando en tu 6ª década. Estadísticamente hablando, cada uno de nosotros va a tener una de las siguientes 3 experiencias. 1. O va a ser diagnosticado con Alzheimer. 2. Va a cuidar a uno de sus seres más cercanos con Alzheimer. O 3. Va a ver a un amigo perder la memoria de lo que algún día fue. Para el final de este episodio tendrás un entendimiento concreto sobre lo que es el Alzheimer y cómo es que un estudio conducido en 1997, en el que participaron 678 monjas, conducido por unos cuantos neurocientíficos, nos puede trazar un mapa muy detallado de qué hacer para prevenir una enfermedad como Alzheimer y para mantener nuestras habilidades cognitivas hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Hay poco que podamos hacer para desafiar a la naturaleza y a nuestra biología. Sin embargo, espero que este episodio te dé las herramientas necesarias para tomar el bienestar de tu vejez en tus manos desde el día de hoy. Pero antes de comenzar con el episodio, me encantaría si me pudieras ayudar compartiendo este episodio con tus familiares o con tus amigos más cercanos que se podrían beneficiar de esta información, ya que cualquier ayuda que tú nos puedas dar nos ayuda y nos ayuda muchísimo para que podamos seguir haciendo esto. Pero sin más que decir, vamos a comenzar. Empecemos hablando sobre lo que entendemos de la neurociencia de Alzheimer. En pantalla estás viendo 2 neuronas conectándose. Este punto de conexión se conoce como la sinapsis. Es aquí en donde se liberan los neurotransmisores, que son como los químicos que mandan la señal en nuestro cerebro de qué hacer y qué emitir. Y es donde se da la comunicación. Aquí, en esta sinapsis y la comunicación a través de nuestras neuronas, es lo que hace posible el que podamos ver, pensar, escuchar, desear y recordar nuestros momentos más preciados. En esta sinapsis es precisamente en donde se produce el Alzheimer. Veámoslo desde un microscopio. Esta sinapsis le tenemos que hacer zoom para poder saber qué es lo que está pasando exactamente. Cuando las neuronas se comunican entre sí, liberan sustancias químicas. Como ya lo mencioné antes, se le llaman neurotransmisores. Pero uno de los neurotransmisores que emiten es el glutamato. Al mismo tiempo, producen y liberan un pequeñito fragmento de una proteína llamada beta-amiloide. En un cerebro que está funcionando de manera óptima, la beta-amiloide es desechada
metabolizada por un componente preciosísimo de nuestro cerebro conocido como la microglía. Imagínense que la microglía son las amas de casa de nuestro cerebro. Muchísimo respeto y muchísima admiración para todas las amas de casa que mantienen sus casitas limpias para sus hermosas familias. Ustedes son las verdaderas guerreras del mundo. Sin embargo, imagínense que las microglías son esas guerreras del mundo manteniendo la casa limpia para sus familias. Y la microglía es quien limpia estas sustancias que se producen en exceso, que pueden llegar a ser tóxicas si se quedan en nuestro cerebro o en nuestras neuronas. Aunque las causas moleculares del Alzheimer siguen en constante debate, muchos neurocientíficos creen que la enfermedad comienza cuando esta sustancia que se genera, esta proteína de amiloide beta, se empieza a acumular de más y la microglía no puede deshacerse de ella, ya sea porque o uno se libera demasiado o dos, no se puede limpiar. Cuando cualquiera de estas dos situaciones pasan, o la sobreproducción o la falta de limpieza por la microglía, cuando alguna de estas dos situaciones está presente, lo que pasa es que el amiloide beta se empieza a pegar consigo misma y empieza a crear como una sustancia pegajosa que se conoce en la neurociencia como placas de amiloide. Aquí en la pantalla ustedes van a ver y estas bolitas como naranjitas que podemos ver es esta sustancia pegajosa que va generando como si fuera una plaquita. A todas las personas arriba de 40 años que me estén escuchando, esta sustancia pegajosa ya está presente en sus cerebros y la podríamos encontrar si me permitieran o nos permitieran a los neurocientíficos hacerles un scan PET en una de estas máquinas. Pero no se preocupen porque en el momento en el que se empieza a acumular esta sustancia, todavía somos súper ajenos a los síntomas porque no representa ninguna repercusión en nuestra memoria. Se dice que se necesitan de 10 a 15 años de acumulación continua de este proceso para que se llegue como un tope, como la gotita que va a derramar el vaso. Una vez que se generan demasiadas y demasiadas placas, lo que pasa es que se derrama el vaso. ¿Y qué pasa? Se genera una reacción en cascada molecular. Y esta reacción en cascada molecular es lo que ocasiona los síntomas clínicos del Alzheimer, como la pérdida de memoria, ya no puedes hacer tus actividades del día al día porque simplemente vas perdiendo poco a poco la autonomía. Es después de esta reacción en cascada que empezamos a hacer cosas muy dementes. Empezamos a olvidar cosas que son muy importantes para nuestra vida diaria, como el nombre de una persona con la que hemos trabajado durante los últimos 10 años, hasta para qué sirve un coche. Realmente es impresionante. Pero eso es lo que pasa cuando se acumulan demasiadas placas de amiloide. ¿Qué más pasa cuando se empiezan a acumular demasiadas de estas placas? Ok, pues la microglía, las amas de casa de nuestro cerebrito, se vuelve loca y empieza a liberar demasiados químicos. Es como si de repente se inflamara el cerebro y se empieza a emitir muchísimos químicos que hacen daño a la célula. Este proceso es como la microglía queriéndose deshacer de todos los restos tóxicos, pero es contraproducente porque simplemente genera una inflamación en el cerebro. Y cuando pensamos que la microglía podría estar funcionando para deshacerse de esas placas, lo que realmente está pasando es que está liberando una proteína transportadora conocida como tau. Esta es bastante curiosa porque se dobla generando como un tipo nudo, como si algo se enredara. Estos nudos que se van formando van ahorcando a la neurona por dentro, lo que empieza a acelerar el proceso de desgaste dentro de las células, de las conexiones neuronales, y hace que estos síntomas clínicos de ir perdiendo la memoria, ir perdiendo la cordura, cada vez se vean más presentes. Para como por ahí de la mitad del desarrollo de esta enfermedad, lo que podemos ver es que hay una inflamación masiva en el cerebro y una guerra entre las sinapsis, o sea, de verdad es como si fuera un campo de batalla ahí, y que poco a poco van provocando la muerte de las células. Aquí en pantalla ustedes van a ver la comparación de un cerebro sano
y un cerebro con Alzheimer. Y quiero que se tomen el tiempo como más o menos, porque no necesitamos ser neurocientíficos como para más o menos describir qué es lo que estamos viendo. Les voy a ayudar un poquito de este lado a decir qué es lo que estamos viendo. En el cerebro con Alzheimer empezamos a ver que el espacio entre los ventrículos es muchísimo más amplio. Esto es porque se va perdiendo masa cerebral, se va perdiendo corteza y se va haciendo muchísimo más delgadito y muchísimo más ligero el cerebro. Y aquí las partes verdes que están queriendo describir en esta imagen son lo que se pueden observar como si fueran placas. En el cerebro del Alzheimer vemos el hipocampo bastante afectado, vemos que se va perdiendo masa y como que vemos que se está haciendo pequeño. Eso es lo que podemos ver. Si lo vamos comparando con el sanito, se ve significativamente, muchísimo más significativamente más pequeño el cerebro con Alzheimer. Entonces, ahorita que ya estamos imaginando que somos todos neurocientíficos viendo en comparación un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer, me encantaría preguntarte, tú como neurocientífico, imaginemos que sí lo eres, ¿en qué momento consideras que deberíamos de intervenir en este proceso? Me encantaría que me dejaras tu opinión en los comentarios antes de seguir con el episodio, porque realmente una de las mejores ideas son de las personas que a lo mejor y no están en el campo, porque nosotros a lo mejor estamos demasiado fijados en un punto y a lo mejor ustedes tienen ideas súper innovadoras que me encantaría escuchar, pero muchísimos de los científicos han estado apoyando y apostándole todo su dinero a un procedimiento que es ingerir compuestos que nos ayuden a eliminar y a reducir esta acumulación de placas antes de que se llegue a este tope, a esta gotita que va a derramar la reacción en cascada. Pero sinceramente realmente estos procesos lo único que han conseguido es comprarle 3 meses a las personas en el deterioro de su enfermedad. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios son muchísimo más grandes de los beneficios que puedes tener y se ha demostrado que aún en cerebros en los que sí se ha eliminado completamente todo el amiloide beta, siguen teniendo el deterioro cognitivo que una persona que desarrolla la enfermedad va a tener. O sea, inevitablemente, ya una vez que se activa esa reacción en cascada, no hay manera de pararla tan sencillamente. Y es interesante ver que el cerebro, cuando ingiere estos compuestos químicos, se inflama. Entonces, los beneficios realmente no están a la par del desgaste que se le genera al cerebro al meterse a este tipo de procedimientos. Sé que en Estados Unidos ya los están haciendo, aquí en el Reino Unido todavía no es legal, pero sí que están intentando llevar este tipo de procesos. Entonces la única alternativa que nos queda es un tratamiento preventivo. Antes de que poco a poco se nos vaya olvidando el nombre de nuestras parejas o empecemos a dejar nuestras llaves en el refrigerador. La razón por la cual la ciencia ha fallado en encontrar una cura no es porque nos estemos rascando la panza y estemos queriendo producir ciencia mala, para nada. Creo que tiene muchísimo que ver con que las personas en las que hemos podido encontrar o entender o con quien podemos entender este procedimiento son personas que ya desarrollaron ya pasaron este umbral y ya generaron esta reacción en cascada, que ya están presentando síntomas clínicos y que cuando ya llegan en esas situaciones pues es muy difícil. Podemos aprender mucho de un cerebro que no está funcionando óptimamente. Sin embargo, es muy difícil ya cuando esa reacción en cascada empezó. Entonces, es difícil también entender cuándo uno debería de intervenir. Sin embargo, en este episodio me encantaría invitarlos a intervenir desde el día de hoy, porque sí lo podemos hacer. La manera en la que elegimos vivir el día de hoy, lo que elegimos comer, las horas que elegimos dormir, las rutinas que elegimos llevar, la cantidad de ejercicio que elegimos hacer, tiene un impacto directo en la cantidad de placas que vamos a ir acumulando. Imagínate que ya tienes 50 años y que ya tienes una que otra placa acumulada dentro de tu cerebro. Ahora me encantaría que nos vayamos a el ámbito del ADN.
¿Qué tal si tienes una herencia genética que te pone en riesgo? Hay variaciones genéticas que nos ponen en muchísimo más riesgo que otras, pero se ha encontrado, por ejemplo, esta variación genética del EPOE4, que es una variante que incrementa el amiloide. Y puede que heredes esta copia de mamá y papá. Sin embargo, hay muchísimas personas que han heredado una copia de EPOE4 de mamá y de papá y no desarrollan la enfermedad. Lo que significa que para la mayoría de nosotros, nuestro ADN no determina si vamos a tener Alzheimer o no. ¿Que nos pone en riesgo? Sí. Que no es ni blanco y negro y que tampoco va a determinar si vamos a desarrollar la enfermedad o no. Entonces, ¿qué es lo que determina si la vamos a desarrollar o no? No podemos hacer nada porque todos estamos destinados a envejecer. No podemos hacer nada si ya nos echaron este costal de genes que ya heredamos, pues obviamente no lo podemos cambiar. Pero, ¿qué sí podemos hacer para cambiar el rumbo y el destino de nuestra genética y nuestra vejez? Para contestar esta pregunta nos vamos a explorar la vida de la hermana Mary, una monja que llegó a los 101 años de edad y hasta un día antes de su muerte estaba funcionando perfectamente desde el ámbito cognitivo. Los resultados de este experimento, junto con las 678 monjas que participaron, nos dan una prueba contundente de cómo envejecer. A pesar de que muchas monjas estaban llenas de placas y de nudos, su memoria estaba intacta. La hermana Mary se moría de ganas de llegar a la gloria de Dios y un día se quejó con su doctor de cabecera porque le dijo: yo no sé qué medicina me estás dando para mantenerme viva. Yo quiero estar en la gloria del Señor. El doctor le respondió: Mary, no te estoy dando ninguna medicina. Lo que realmente está pasando y a lo único que se le debe tu salud es a tu actitud. Aun cuando la hermana Mary se quería ir al cielo, ella sabía lo que era estar en este mundo con presencia y plenitud de su espíritu. Y ella realmente vivía con esta mentalidad de que no importa en dónde estemos, siempre podemos dejar todos los lugares que pisemos un poquito mejor de cómo los encontramos. La hermana Mary nació en 1892 en Pensilvania. En este año, Grover Cleveland fue elegido como el presidente de los Estados Unidos y quiero que se imaginen que la reina Victoria todavía seguía siendo la reina de Inglaterra. La hermana María fue la primer hija de 11, hija de Carl, un trabajador de una fábrica de sombreros, y Sophie, una bohemia amante de la vida. A los 13 años, la hermana Mary recibió su primera comunión. 6 meses después, entró a la escuela de Notre Dame, de las hermanas de Notre Dame. Era un convento de Baltimore. 30 años después, su hermana Clara fallece a los 49 años porque tenía un problema en sus arterias. Poco después, se fue su padre, quien murió de arteriosclerosis, lo que nos dice que la hermana Mary estaba entre esa población de riesgo. La hermana Mary se convirtió en maestra con tan solo 8 años de educación formal. Ella le daba clases a los niños del 7º y 8º grado. Después de 22 años de tomar un curso de verano, por fin consiguió su diploma de bachillerato. Sus calificaciones eran de excelencia. Tuvo 10 en todo, pero en lo que sí sobresalió fue en álgebra. Ella fue maestra de tiempo completo hasta que cumplió 77 años, pero realmente nunca se retiró por completo, ya que daba conferencias en muchísimos lugares de cómo envejecer con elegancia. También se mantenía al tanto de lo que pasaba en el mundo. Le encantaba la política y tenía un globo terráqueo, el cual utilizaba todos los días para rezar 1 hora por cada continente. Gracias a su temor por el desarrollo médico y por la preocupación del futuro de los jóvenes, donó su cerebro en 1990. Y ella describió que el día en el que fue a firmar los papeles fue uno de los días más felices de su vida. Ella dona su cerebro
debido a una plática que escuchó de unos neurocientíficos de la Universidad de Kentucky. Ella estaba súper emocionada de lo que ellos estaban planeando hacer y decide participar en uno de los experimentos más grandes de ese tiempo. El experimento fue iniciado en 1986 y fue financiado por el Instituto Nacional de la Vejez. En el estudio participaron 678 monjas católicas estadounidenses, entre ellas Mary. Y les voy a contar en un ratito por qué Mary fue la elegida y como la que sobresalió de este estudio. El objetivo de este estudio era analizar la relación entre las actividades, la educación, las experiencias pasadas y la longevidad en el envejecimiento cognitivo, neurológico y físico. Las participantes fueron todas voluntarias y todas eran mayores a 75 años. Cognitivamente estaban íntegras y todas estaban súper comprometidas con donar su cerebro. Aunque había muchísima controversia sobre el donar su cerebro una vez que murieran, muchas de ellas lo veían como dar vida, dar avance médico y era una más de las cosas que hacían por su servicio a Dios. Las autopsias cerebrales analizaron las enfermedades de Alzheimer y otras demencias. Al estudiar un grupo homogéneo, es decir, que no consumía alcohol ni drogas y tenían rutinas muy saludables, lo hacía muy fácil para los investigadores porque no tenían que controlar por todas estas variables. La razón por la cual la hermana Mary sobresale es porque ella únicamente tuvo 8 años de educación, a comparación de casi todas las hermanas que habían tenido una formación formal de educación. Es decir, no había manera de por qué ella al principio sí tenía resultados en los exámenes cognitivos que les hacían. Se les hacía un mini mental state examination. Esta es una prueba extremadamente corta que consiste de 30 elementos y mide 5 áreas. Una, la orientación. Quieren saber si estás orientada en qué fecha y en qué lugar estás. Asesora la memoria inmediata y diferida, recordando palabras y viendo qué tantos dígitos retienes en tu mente, la atención y el cálculo, contar, por ejemplo, de 7 para atrás y de 1 para 7 en adelante, el lenguaje y comprensión, nombrar objetos, repetir frases, la habilidad visoespacial, dibujar un reloj o figuras que nos den un entendimiento de cómo estás procesando tu espacio. Y en este estudio, al principio, ella se mantenía bastante promedio en comparación a todas las demás hermanas, aun cuando no tuvo tanta educación como las demás. Sin embargo, mientras que todas las demás sí mostraron un deterioro leve cognitivo, la hermana Mary, con el pasar de los años, mejoraba y mejoraba y mejoraba hasta unas semanas antes de morir. Y era algo impresionante. Por lo general, los científicos y las personas que estamos en el área pensamos que las personas van a ir en declive porque entendemos que el envejecer es poco a poco ir perdiendo tus habilidades cognitivas. Sin embargo, la hermana Mary fue la que sobresalió porque se veía cómo en lugar de empeorar, mejoraba y mejoraba y mejoraba. Y creo que su resultado o el mejor resultado que jamás tuvo en todo el experimento fue unas semanas antes de morir en este Mini Mental State Examination, lo cual a todos les voló la cabeza diciendo ¿qué es lo que está pasando? Para los resultados, que son los más impresionantes, cuando yo vi los resultados dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Se me puso la piel chinita. Yo lo estaba leyendo el domingo y estaba viendo lo que estaba y yo, ¿cómo es esto posible? No lo sé, porque yo sé, en mi cabeza tengo metido si hay nudos, si hay placas, hay Alzheimer. Sin embargo, ¿qué encontraron en los resultados? En los resultados se analizaron los ensayos biográficos. Los ponían a escribir ensayos de las vidas biográficas, a decir, a ver, escríbeme un ensayo de tu vida, y esto lo tenían a hacer cada vez que las examinaban. Además de eso, les hacían las evaluaciones cognitivas anuales y al final les hicieron las autopsias cerebrales. Lo más impresionante, ahora sí ya se los voy a dar porque ya los hice esperar muchísimo, es que la hermana Mary, cuando le hacen la autopsia, está llena, pero llena de placas
y de nudos de Tau. O sea, es algo impresionante, pero todo su cerebro estaba lleno de eso. Entonces, a ver, tuvo Alzheimer y nos bailó a todos y era súper buena actriz. No, para nada. Con todo respeto a la hermana Mari, si me está escuchando ahí arriba, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por donar su cerebro y regalarnos tanto. Sin embargo, lo que estaba pasando son varias cosas que hay que analizar. Mucho tenía que ver con su actitud y mucho tenía que ver con cómo era ella, sus rutinas, y es impresionante porque nos demuestra que no es cierto. Desafía a la ciencia porque dice, no es cierto, puede que tengas nudos y puede que tengas acumulación de placas a más no poder y puede que no se deteriore tu capacidad cognitiva. Lo que encontraron en los resultados de todo este análisis es que mientras mejor nivel educativo tenías menos riesgo de desarrollar la enfermedad. Mientras más densidad lingüística tenías, es decir, tenías más vocabulario, menos era el riesgo de desarrollar Alzheimer, porque los ponían a hacer este ensayo y se podía ver que las personas, las monjas que tenían un vocabulario bastante extenso, no desarrollaban Alzheimer. El 80% de monjas con baja densidad de ideas desarrollaron la enfermedad, es decir, que tenían un vocabulario muy reducido o casi no se expresaban en su escritura, con solo 10% de todas las monjas con alta densidad desarrollaron la enfermedad. La escritura positiva en los diarios era algo que marcaba la diferencia, ya que mostraba que las personas que se expresaban de manera positiva tenían mayor longevidad. El ejercicio físico, aunque no era algo común en las vidas de las monjas, sí caminaban 30 minutitos diarios y se asoció con eso ayudar muchísimo para mejorar su función cognitiva. La presencia de las placas beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares que se van haciendo, estos nuditos, fueron determinantes para el Alzheimer. Pero los cerebros que tenían menos de 1000 gramos tenían muchísimo mayor riesgo de tener. Es decir, tenías placas, tenías nudos y aparte tu cerebro había perdido suficiente masa y solo tenías 1000 gramos de cerebro, tenías un riesgo altísimo de desarrollar la enfermedad. Y también se encontró el gen apolilioproteína E y este fue el que en el tiempo se ha ido vinculando con el Alzheimer, pero este gen no era un factor determinante. Ahora pasamos a nuestra parte favorita. ¿Cuál es este mapa? ¿Por qué si la madre Mari y muchas otras de las monjas tenían placas, nudos y a lo mejor y su cerebro pesaba un poco menos porque el cerebro de la hermana Mari fue perdiendo masa cerebral? ¿Por qué ellas no desarrollaron la enfermedad y seguían súper perfectas de sus habilidades cognitivas? Lo que enseñan en el estudio es que una de las cosas principales que puede que haya sido del por qué no desarrollaron la enfermedad es que el lugar del daño, el lugar de las placas y el lugar de los nudos no estaba en ninguna región asociativa. Es decir, las monjas podrían seguir recolectando su información del pasado y llevarla al presente y desplazarlo hacia el futuro. Pero la verdad es que lo atribuyen a algo que se le conoce como la reserva cognitiva. Este es un tema que es súper debatido dentro de la neurociencia, sin embargo, sí le hacen muchísimo énfasis al hecho de que la educación y el uso activo del cerebro, es decir, aprender un nuevo idioma, aprender álgebra. La hermana Marie estaba dando conferencias y seguía aprendiendo de política y tenía su globo terráqueo y le gustaba saber en dónde estaban todas las capitales. Toda la absorción de nueva información va a hacer que nuestro cerebro se mantenga activo. Las enseñanzas de lectura, la escritura, por ejemplo, en la hermana Mari también marcaron muchísimo la diferencia porque eso fue lo que pudo haber hecho esta reserva cognitiva. Imagínense que son curitas, como salvavidas, que cuando se nos rompe una conexión neuronal, pues como tenemos otra, compensamos con la otra. Se cree que un cerebro activo crea rutas alternativas para compensar el daño que se hace en el Alzheimer, retrasando o incluso evitando por completo los síntomas. El segundo aspecto que sobresale para nuestro mapita y el procedimiento de cómo envejecer con elegancia es la salud vascular. Muchas investigaciones sugieren que
lo mejor que uno puede hacer para prevenir el Alzheimer es tener una buena circulación sanguínea, porque nuestro cerebro puede mantenerse oxigenado. Es por eso que se refuerza y se refuerza y se refuerza en que hacer ejercicio no es por verse bien. Hacer ejercicio es por necesidad de estar sano. La ausencia de factores de riesgo como una hipertensión, diabetes o tabaquismo podría haber sido el componente principal que redujo la progresión del deterioro cognitivo en todas las monjas. La tercera, que es uno de los factores más bonitos de este estudio, que combina la ciencia con la religión, es la vida en comunidad y espiritualidad. Cuando uno se relaciona con personas, produce oxitocina, endorfinas, serotonina. Eso es lo que nos mantiene en paz, tranquilos, conectados, sobre todo si muchas de las monjas tenían este espíritu de que yo estoy aquí por dejar este lugar mejor de lo que lo encontré. Obviamente, pues wow, cuántos motivos generativos que traen muchísimo bienestar. La vida en el convento ofrecía rutinas estables, que tenían poca exposición al estrés, el apoyo social, todas tenían un propósito de vida. Si se dan cuenta, todas veían el donar sus cerebros como un servicio más a Dios, lo que pudo haber tenido un impacto neuroprotector. También este tipo de interacciones son como curitas para nuestro cerebro y nos ayudan a compensar el posible daño. Se ha encontrado también que la fe y la comunidad están vinculadas a menores niveles de estrés y menor inflamación cerebral. En su momento me encantaría hacer un episodio sobre religión para ateos, porque creo que sería muy importante, pero ustedes déjenme en los comentarios si les interesaría escuchar sobre la religión para ateos. La cuarta es la regulación emocional positiva. Las monjas, que escribieron de manera optimista y con muchísimas emociones detalladas y positivas en su autobiografía, vivieron no solo por muchísimo más tiempo, pero que también tuvieron menos riesgo de tener este deterioro cognitivo. La actitud positiva puede que esté relacionada con la mejor regulación del estrés, lo que va a hacer que se nos reduzca la inflamación del cerebro. Ahora, no te estoy diciendo que piensa positivo y todo va a ser positivo y sonríe y sonríe y sonríe. No, pero que sí hay ciertos aspectos de no tomarnos la vida tan en serio, de respirar tantito y decir, bueno, todos vamos a ir al cementerio, todos vamos a ir al mismo lugar y en 5 años a lo mejor y esta situación no va a importar tanto, en 10 años esto no va a importar tanto. Y hacerse para atrás tantito para siempre poder ver las áreas de oportunidades en cualquier experiencia. Hay un libro que leí que se llama The Gift, o en Auschwitz no había Prozac, que fue uno de mis libros favoritos, y empieza diciendo el libro como que ya había experimentado el peor de los escenarios, habían matado a sus papás y a ella se la llevaron a Auschwitz, y que cuando llegó en Auschwitz, cuando sale de Auschwitz, pues obviamente tiene muchísimo trauma porque pues, todavía se le quedó guardado en el cuerpo todas esas experiencias horribles. Sin embargo, ella dice, eventualmente me dejé de preguntar el por qué y me empecé a preguntar el ahora qué. Y creo que es esta pregunta, el ahora qué, lo que realmente hace que podamos no pensar siempre positivo y dejar lo negativo a un lado, sino que empecemos a ver hacia adelante. Que si tengo vida, tengo opción, y si tengo opción, puedo elegir, puedo hacer, puedo buscar, puedo crear y puedo encontrar un nuevo camino, que es lo que hacen nuestras neuronas, que son las cosas más hermosas de la vida. Yo estoy obsesionada con el cerebro, pero también a todas las personas que, por ejemplo, estudian el intestino. ¡Wow! Todo el cuerpo humano es digno de hincarse a una creación tan hermosa, pero sí, es lo hermoso de la plasticidad y es lo hermoso de los caminos que se van creando con nuestro cerebro, y que siempre que haya vida vamos a poder crear nuevos caminos. La quinta, obviamente, es la actividad física y una rutina saludable. No ver el celular 30 minutos antes de cuando uno se levanta, ni 30 minutos antes de irse a dormir. Agüita fría en la mañana, agüita caliente 90 minutos antes de dormir. Lo más importante es un sueño reparador. Mientras estamos en una fase de descanso profundo, hay unas células conocidas como atrocitos. Lo que van a ver en esta foto es la arteria del cerebro de un ratoncito. Lo verde es el líquido cerebral, y algo súper interesante es que pudieron medir en ratoncitos inyectándoles
toxinas, que era lo que pasaba mientras dormían. Y los ratones que no tenían ningún daño cerebral se podían deshacer de estas sustancias tóxicas mientras dormían. Y eso es lo que hacen estas células gliales, estos atrocitos, se deshacen de las toxicidades mientras dormimos. Entonces imagínense que mientras dormimos literalmente estamos reparando nuestro cerebrito y nuestro microglía se está deshaciendo del amiloide y todo esto está pasando. ¡Qué padre! Qué padre, qué padre, qué padre que con algo que no nos cuesta nada, pero es algo tan sencillo, podemos reparar nuestro cerebro todos los días. Dormir y tener un descanso profundo y reparador es crucial para que nuestro cerebrito se mantenga sano. Y lo último que pudimos encontrar y que podemos realmente rescatar de este estudio es que muchísimas de las monjas tenían la predisposición genética del ApoE4. Y sí, aunque aumentaba el Alzheimer, no todas desarrollaron los síntomas. Se cree que los genes son el gatillo, pero el entorno es el disparador. Es súper importante entender que muchas veces gana el entorno y muchas veces gana el estilo de vida que tengamos. Desde con quién nos relacionamos, hasta qué nos metemos a la boca, hasta cuántas horas nos dormimos, hasta cómo regulamos nuestro sistema nervioso, qué tanto estrés tenemos en nuestro día a día. Todo eso va sembrando el entorno que va a dictar si vamos a desarrollar una enfermedad como el Alzheimer o no. El día de hoy puedes tomar eso en tus manos. Si estás interesado en conocer un poquito más a profundidad la historia de Mari y la lectura de las entradas de diario que escribió en este estudio, te recomiendo que te suscribas a mi Patreon porque ahí estamos haciendo muchísimo contenido extra. Asimismo, si no lo has hecho aún, me encantaría que conectáramos vía Instagram en @el.lugarcorrecto, en donde publico videos por lo menos 3 veces a la semana explicando conceptos muy rápidos. Si es que algún día te cansas de escuchar este podcast y dices, no, ya quiero algo un poquito más corto, bueno, pues ahí tienes un modelo social un poquito más corto y muchísimo más rápido. Espero que te haya encantado este episodio. Déjame en los comentarios cómo te gustaría envejecer a ti. ¿Qué es para ti envejecer con elegancia y cómo te gustaría llegar a tus 85 años, a tus 95 o, si tenemos muchísima suerte, a los 101 como la hermana Mari? Pero sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.